¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido. Seguimos avanzando ya hoy, miércoles 28 de septiembre del 2022. Y trabajaremos con nuestro tema de ley de gravitación de Newton y la gravedad. Ah, no, perdón, pero no, ya porque ya cambiamos de tema. Perdón, de unidad, entonces es con otro color. Empezamos entonces nuestra tercera unidad. Ya estamos próximos a terminar. Vean que el contenido de nuestra segunda unidad pues ha sido cubierto, ¿verdad? Ya tenemos mañana nuestra segunda prueba parcial. Recuérdense que la hacemos en el horario de laboratorio, ¿verdad? Ya he actualizado la planificación, ya pueden descargarla si así lo desean, para estar al día con las actividades. Entonces, pues vamos con nuestro tema del día de hoy. Cambiamos de tema. Dejamos el tema de fluidos atrás y continuamos ahora con gravitación. Ya tenemos bastante contenido, ¿ven? Ahí estamos. Ley de gravitación universal. Miren pues. La ley de gravitación universal es una de los grandes logros del ser humano, de la mente del ser humano. Y sobre todo de Isaac Newton, un gran matemático, un gran físico. Eh, era una, toda una mente brillante la que tuvo Isaac. Isaac Newton tuvo la capacidad de poder describir muchos fenómenos de la naturaleza, las leyes de Newton, la ley de enfriamiento de Newton. Investigó mucho en muchas ramas. Tuvo la capacidad y la habilidad de poder desarrollar el cálculo. Y no solamente pues llegó un día y dijo, bueno, vamos a ver qué matemáticas me invento hoy, sino él tuvo la capacidad de enfrentarse a problemas y desarrollar sus propias teorías matemáticas para poder enfrentarse y resolver esos problemas. Newton ya se conocía desde antes que el centro de nuestro sistema solar no era la Tierra, sino era el Sol. Que nosotros orbitábamos, que nuestro planeta Tierra orbitaba el Sol. Ya se conocía, ya estaba aceptado que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Los objetos que allá fuera de nuestro planeta, tenían o estaban regidos por ciertas leyes que hasta en la fecha de Newton pues no se habían logrado describir matemáticamente. Al ser humano siempre le ha apasionado, siempre ha visto hacia arriba, siempre ha intentado ubicar o ayudarse de las estrellas para conocer el comportamiento de lo que nos rodea. El conocer esa curiosidad más allá siempre nos ha cautivado. Desde la invención del telescopio, nos hemos fascinado con lo que hay más allá. Siempre hay más allá. Pero la idea de Newton es cómo es que los objetos pueden moverse. ¿Cómo es que los objetos, siendo tan grandes allá afuera, cómo es que no colisionan? ¿Cómo es que están en un movimiento, entre comillas, perfecto? ¿Cómo es que una manzana de un árbol pues, puede caer, pero la luna no cae? ¿Cómo es que la luna, siendo tan grande, estando tan lejos y siendo tan grande, no cae hacia la Tierra, sino pues está dando vueltas alrededor de? ¿Cómo es que nosotros pues no caemos hacia el Sol? A Newton siempre le fascinaron esas ideas y ya habían existido antes personas que habían hablado de eso. Tycho Brahe fue un estudioso de los movimientos del planeta Marte, pero muy celoso con esto. Él estudió, tomó notas, determinó tiempos del movimiento del planeta rojo. Y luego su discípulo, Johannes Kepler, conocía de esto, pero Tycho Brahe nunca le quiso compartir las notas que él tenía, sino hasta su muerte. Después de su muerte, Johannes Kepler tuvo acceso a esas notas, y también Johannes Kepler, un matemático que no, por supuesto, no se aprovechó de esa información, sino la utilizó de buena manera. Planteó 3 leyes empíricas, es decir, basándose únicamente en la observación. Más adelante vamos a ver esas leyes. Y Newton, basándose en esas leyes y su conocimiento en matemática, tuvo la habilidad de plantear una ecuación, también de forma empírica, mediante observación y cálculos básicos,
y se dio cuenta que los planetas se movían regidos por una fuerza. Fuerza que conocemos ahora como fuerza de gravitación universal. ¿Estamos? La ley de gravitación universal es una ecuación pues bastante buena que ha ayudado al ser humano para poder desarrollar muchas cosas. Sin embargo, actualmente dentro de la física moderna, pues sabemos que pues la ley de gravitación de universal de Newton funciona, sí funciona muy bien. Pero si queremos observar elementos un poco más complejos, pues nos quedamos cortos con la ley de gravitación universal y hay que ir más allá y meternos a las teorías de Einstein. Entonces hay que tomar en cuenta que la ley de gravitación universal, pues a pesar de ser ley, no es el límite sino pues si nos vamos más allá, pues podemos encontrar teorías un poco más complejas, ¿no? Muy bien, ¿cuál fue la idea? ¿Qué fue lo que Newton pudo plantear aquí? Newton se dio cuenta que cuando existen dos masas, por ejemplo, el Sol y la Tierra o la Luna y la Tierra, estos interactúan entre sí. Cada uno, supongamos que esta es la Tierra, y pues, tendríamos que colocar muy lejos, creo que ni cabría, pero imaginemos algo así, ¿no? Imaginemos que está la Luna, no esta escala, por supuesto, no esta escala, ¿no? Que esta es la Luna. Entonces, la Luna se siente atraída hacia la Tierra, pero la Tierra también se siente atraída hacia la Luna. Estas dos fuerzas o estos dos objetos o estas dos masas interactúan entre sí. Esta fuerza que Newton fue capaz de calcular, pero no fue capaz de describir de dónde provenía. Es decir, ¿cómo es que se podía crear una fuerza entre estos? ¿Existiría alguna especie de hilo, de tela en medio que los atraiga? Pues Newton no fue capaz de comprender eso. Ya más adelante vendría Albert Einstein, que explicaría cómo esa fuerza no es más que, no es que sea una fuerza, sino es que es más la deformación del entorno en el que se encuentra. Pero son ideas más complejas. La idea entonces es que cada uno de estos objetos o estas masas se atraen entre sí. Newton fue capaz de darse cuenta que estas fuerzas con las que se atraían, siendo la misma, era proporcional a la masa de estos objetos y variaba inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre estos. Y Newton fue capaz de mostrar que la separación es medida desde el centro de masa. Bien, esto es importante. La separación varía respecto al centro de masa. Newton sabía entonces o comprobó que los objetos se atraían mediante que la fuerza, perdón, con que se atraían los objetos variaba inversamente al proporcional inversamente al cuadrado de la separación. Eso significaba que mientras más lejos, menos atracción iban a tener. Al darse cuenta de que eso, pues Newton lo que hizo fue dividir esto en pequeñas partes y analizar todas esas pequeñas partes por separado. Y en el análisis de todo esto, pues fue capaz de describir o de desarrollar el cálculo, lo que conocemos ahora como cálculo integral. A pesar de que Newton había planteado esto, no fue capaz de determinar cuál era ese valor exacto de la constante de gravitación universal, hasta que vino Henry Cavendish y él creó una especie de balanza con la que al acercar dos objetos vio la deformación que existía en esta balanza, es una balanza de torsión, y pudo medir el valor de esta constante. Entonces, la fuerza que conocemos ahora como ley de gravitación universal de Newton, la ecuación, perdón, describe que la fuerza es igual a una constante que llamamos G, que se conoce como constante de gravitación universal, multiplicado por las masas de los objetos que se atraen entre sí y dividido la separación del centro de masa de estos objetos. Esta constante de aquí se conoce como constante de gravitación universal. La constante G tiene un valor aproximado de 6.67 por 10 a la menos 11 y sí tiene unidades de medida que están dadas por newtons metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Esta constante la podemos encontrar en nuestro superformulario, que espero yo que ustedes tengan allí a la mano siempre.
Bien, vamos a ver si la encuentro por aquí. Aquí está, constante de gravitación universal. Tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado. Y la representamos como G. Muy, muy útil. Esta constante de gravitación universal entonces permitió determinar el movimiento de los objetos. Incluso, no sé si ustedes han oído del cometa Halley. El cometa Halley recibe este nombre de Halley en honor a Edmund Halley. Edmund Halley fue un contemporáneo de Newton que le insistió a Newton que publicara sus teorías, ¿verdad? Ahí es donde salen los 3 libros de los Principia Mathematica de Newton, en donde él explicaba cómo es que los objetos en el universo se podían mover. Y Edmund Halley, utilizando las teorías de Newton, predijo cuándo el cometa que aparecía en muchos libros ya de la época era el mismo y seguía y se movía siguiendo las ecuaciones de Newton, la ecuación de Newton de la ley de gravitación universal, y predijo cuándo pasaría. Edmund Halley no vivió para volver a ver cuándo ese cometa volvería a pasar, pero sí acertó. No con el momento exacto, pero sí con valores muy cercanos. Entonces, el cometa Halley esperamos que vuelva a pasar por la Tierra en el año 2067, imagínense. Esperemos pues, estar vivos para poderlo ver, para disfrutar de esa maravilla del cometa Halley pasando nuevamente cerca de la Tierra. Un poquito de historia, ¿no? Espero no se hayan aburrido de lo que les comenté. Entonces, la ley de gravitación universal de Newton es una ecuación que nos permite determinar cuál es la fuerza con que dos objetos se atraen. Y vean que esta constante es muy, 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 muy pequeña, por 10 a la menos 11. Eso significa que estas masas tienen que ser muy, muy, muy grandes para poder tener una fuerza significativa. Es decir, pues dos personas con diferentes masas se atraen entre sí, ¿sí? Pero la fuerza de atracción, la fuerza física de atracción, ¿verdad? Es muy, muy, muy pequeña. ¿Por qué? Porque las masas son pequeñas comparadas con la constante que tenemos valores de 6.67 por 10 a la menos 11. La fuerza que describe aquí es un vector. Recordemos que la fuerza es un vector, ¿sí? La fuerza es un vector. Y necesitamos conocer su magnitud y su dirección. Cuando estamos hablando de dos objetos que se atraen, pues la fuerza está dirigida una hacia la otra. ¿Sí? La fuerza de gravitación universal permite explicar la idea de las mareas. Pues yo espero que conozcan la idea de las mareas. Se dice que existe una marea cuando el nivel del agua cercano a una playa sube. No sé si, espero que hayan tenido la oportunidad de ir a ver cómo el agua pues, sube, eh, generalmente por las noches. Los niveles del agua suben y por el día pues, los niveles del agua bajan. ¿Por qué existen las mareas? ¿Cómo es posible que el nivel del agua suba? Porque al estar la luna aquí, la luna atrae al agua, haciendo de que los niveles del agua suban o crezcan y por lo tanto se generen lo que se conocen como esteros y todo esto, ¿no? En las playas. Entonces las mareas son un movimiento generado por la atracción lunar. La luna genera suficiente fuerza para que el agua de nuestros mares se pueda mover. ¿Estamos? Entonces ese movimiento perpetuo es debido al movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Entonces la fuerza está dirigida de una masa hacia la otra. Y dependiendo de dónde están ubicadas, pues así va a ser la dirección de la fuerza. Entonces, con esta expresión nosotros calculamos la magnitud de la fuerza, ¿sí? La magnitud de la fuerza, pero la dirección la podemos calcular sabiendo que los objetos se atraen entre sí. ¿Estamos? La fuerza con que la Luna atrae a la Tierra es exactamente la misma fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. O la Luna se siente atraída hacia la Tierra o la Tierra se siente atraída hacia la Luna. Esta fuerza, vean, es exactamente la misma. ¿Estamos? Es exactamente la misma. La Luna siente la misma fuerza que siente la Tierra cuando se atraen entre sí. Entonces no son fuerzas diferentes, solamente tienen direcciones opuestas. Entonces vean, la ley de gravitación universal pues permite explicar de manera fácil cómo las mareas se crean en nuestro planeta. Hagamos nuestro primer ejemplo sobre esta ecuación, esta nueva ecuación de la ley de gravitación universal de Newton.
Este ejemplo dice así. Tres esferas uniformes de 2 kilogramos, 4 kilogramos y 6 kilogramos de masa se colocan en las esquinas de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se muestra en la figura 13-15? Bien, aquí tenemos pues, las tres masas, pero no tenemos el triángulo rectángulo. Calcule la fuerza gravitacional resultante sobre el objeto de 4 kilogramos si supone que las esferas están aisladas del resto del universo. ¿Por qué el problema me dice si supone que las esferas están aisladas del resto del universo? Porque aquí, vean, en nuestro ejemplo Tierra-Luna, estamos ignorando de que existe el Sol y que a su vez el Sol también le genera una atracción hacia ella, la masa también siente una atracción hacia él, que también existen otros planetas como Mercurio y Venus, incluso Marte, y cada uno se atrae entre sí. Todos los objetos se atraen entre sí generando fuerza porque tienen masa. Por lo tanto, lo que el problema me está diciendo aquí, al referirnos de que está aislada del resto del universo, suponemos que no hay ninguna otra masa por aquí cerca que le pueda generar algún efecto gravitacional y generar una fuerza de atracción. Por eso es que el problema me hace énfasis en que supongamos que está aislada del universo. O sea, no hay nada más. Solamente existen en un universo estas tres masas y no hay nada más que le pueda generar una atracción. Bueno, otra vez entonces, veamos qué es lo que el problema quiere. Pide calcular la fuerza gravitacional resultante, o sea, la fuerza total que recibe este objeto de 4 kilogramos debido a estas dos. Y vean que aquí me han marcado estos vectores. La fuerza que la esfera de 2 kilogramos hace sobre la de 4. La fuerza que la esfera de 6 kilogramos hace sobre la de 4. Estamos a eso se refiere. Esta masa entonces está siendo atraída hacia ella y esta hacia ella. Solo me interesa conocer cuál es la fuerza resultante sobre esta esfera. Estamos solo sobre esta. Por supuesto, cada esfera se hace fuerzas entre sí, pero solo me interesa esta. Por lo tanto, como hay dos masas, entonces solo se están creando dos fuerzas. Determinemos el valor de estas fuerzas. Calculemos el valor de la fuerza que la esfera de 2 hace sobre la de 4 kilogramos. La magnitud de esta fuerza dijimos que se calcula como la constante de gravitación universal por la masa de 2 kilogramos por la masa de 4 kilogramos y dividido la separación de estas al cuadrado. Para este caso particular, entonces la constante, que es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado, multiplicado por una masa. Estamos hablando, vean, estamos hablando de las de 4 y 2 kilogramos. Entonces aquí me quedaría 4 kilogramos multiplicado por 2 kilogramos. Y todo esto dividido entre la separación al cuadrado de entre estas dos masas. Que una sería, que la distancia sería, vean, como esta está en la coordenada 0,3 y esta está en el 0,0, entonces la distancia entre esas es 3 metros. Entonces aquí obtendríamos 3 metros. Veamos de cuánto es esta magnitud de fuerza. Entonces, aquí me quedaría, vamos a ver. Ahí está. 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por 4, multiplicado por 2 y dividido entre... Aquí vean al cuadrado. Dividido 3 al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra fuerza, vean. Pequeñísima. Pongámosla en potencias de 10. Uy. Ahí está. Ya salió. Es de 59.3 más o menos por 10 a la menos 12, imagínense, newtons. Una fuerza extremadamente pequeña. Por 10 a la menos 12. Imagínense que fuera reemplazado esto por masa. Dividamos entre 9.8. Es 6.05 por 10 a la menos 12. Esto es en kilogramos. Dividámoslo en 1000 para ver cuántos gramos. Son 6.05 por 10 a la menos 15 gramos. Perdón, no es dividido entre 1000, es por. Ahí está, 6.05 por 10 a la menos 9 gramos. Multipliquémoslo por 1000 para determinar miligramos. Son 6.05 por 10 a la menos 6 miligramos. Dividámoslo entre 1000 para que sean microgramos. Necio con dividir es por, perdón. En microgramos, imagínense, y lo dividimos y lo multiplicamos otra vez por 1000, me da 6.0 nanogramos. Imagínense, nanos, es un valor extremadamente pequeño.
más pequeño tal vez que la masa de una pequeña mota de polvo que flota en el aire. Imagínense. O sea, la fuerza que esa mota de polvo tiene. Imagínense, es muy pequeño, ¿no? Bueno, determinemos la fuerza que la masa de 6 kilogramos hace sobre la de 4 kilogramos. Otra vez sería la constante de gravitación universal, la masa de 6 kilogramos, la masa de 4 kilogramos y la separación entre esos objetos al cuadrado. Para este caso, me quedaría aquí los 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado multiplicado por el valor de las masas, que sería de 6 kilogramos, de 4 kilogramos, y dividido la separación entre estas dos masas. Veamos de cuánto es esta separación. Esta está en el punto menos 4,0 y esta en 0,0. Por lo tanto, la distancia es de 4. Entonces aquí me queda 4 metros al cuadrado. Veamos cuánto me va a dar esto ahora. Entonces, vamos a ver. 6.67 por 10 a la menos 11. Uy, pero sería bueno que agregue lo demás, ¿no? Por 6 por 4, dividido 4 al cuadrado. Esto me da 100 por 10 a la menos 12. 100 por 10 a la menos 12 newtons. Es la fuerza que la de 6 kilogramos hace sobre la de 4 kilogramos. Ahí tenemos las fuerzas, pero el problema no quiere eso. El problema quiere que terminemos la fuerza resultante. Entonces, vean, si esta fuerza la lleva hacia arriba y esta fuerza la lleva hacia la izquierda, la fuerza resultante sería una fuerza que va por aquí. Afortunadamente, estas están sobre las coordenadas, sobre los ejes coordenados, y por lo tanto la fuerza resultante estaría dada por la raíz cuadrada, en este caso de la fuerza 6, 4 al cuadrado, más la fuerza 2, 4, que sería una suma de vectores, ¿no? Estoy encontrando las fuerzas resultantes sumando simplemente los vectores como tal. Entonces me quedaría aquí raíz cuadrada de 59.3 al cuadrado más 100 al cuadrado, lo que me da un valor de 116.3 por 10 a la menos 12 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza, pero el problema, vean, calcule la fuerza y ahora necesito el ángulo. Cuando hablamos de fuerza, tenemos que tomar en cuenta siempre que va a pedir tanto la magnitud como la dirección. Si el problema fuera explícito y me dijera, determine la magnitud de la fuerza resultante, entonces solo me piden el valor y no me importa hacia qué dirección. Pero en este caso, al hacer énfasis en fuerza, me está pidiendo el vector fuerza. Tenemos que sobreentender que cuando me digan fuerza, eso se refiere a su magnitud y a su dirección. En este caso, entonces, el ángulo lo calcularíamos como la tangente inversa de la fuerza en Y, que sería la fuerza de 2, 4, dividido la fuerza en X, que es la fuerza 6, 4. Determinemos este ángulo, verifiquemos que nuestra calculadora esté en grados. Afortunadamente sí, entonces me quedaría fuerza 2, 4, que es la fuerza de 59.3, dividido la fuerza de 100. Vean que no voy a ponerle por 10 a la 12 porque se cancelarían en esta fracción. Lo que me queda es que el ángulo es de 30.67 grados. Entonces, la fuerza resultante es una fuerza de 116.3 por 10 a la menos 12 newtons en un ángulo de 30.67 grados medidos aquí. Y allí tendríamos entonces nuestra respuesta o la respuesta al problema de nuestro ejemplo número 1. Bien sencillo, muy fácil. Hablemos de la gravedad. Newton tuvo la habilidad de que mientras desarrollaba esta teoría, pues también iba desarrollando el resto de sus teorías. Y aquí descubrió un valor bien importante de la gravedad. Supónganse que nosotros estamos aquí en nuestro planeta. Imagínense que este es nuestro planeta, ¿no? E imaginemos que por aquí, por ejemplo, se encuentra alguno de los satélites que utilizamos para comunicaciones y demás. Este satélite tiene una masa pequeña. Nuestro planeta tiene una masa muy grande. Generalmente la vamos a representar con mayúscula.
Este satélite artificial va a sentir una atracción gravitacional hacia la Tierra. Y la Tierra va a sentir una atracción gravitacional hacia ese satélite. Si ignoramos cualquier otra fuerza del resto del universo, debido a que la fuerza gravitacional de la Tierra es muy fuerte comparado con cualquier otra fuerza que podamos tener porque la distancia es más cercana, ¿cuál sería la fuerza que este satélite recibiría? Pues según la, la ley de gravitación universal, pues la fuerza estaría dada por la constante de gravitación universal, por la masa del satélite, por la masa de nuestro planeta. Generalmente lo vamos a representar m como la masa de un objeto muy grande, ¿no? Un planeta, la Luna, por ejemplo, un asteroide, el Sol, cosas por el estilo. Dividido la separación al cuadrado. Siendo la separación, recuérdense, la altura o la distancia medida desde el centro de masa. Por lo tanto, para este caso particular, la distancia sería la distancia del centro de masa, que sería la distancia, el radio de nuestro planeta, el radio de la Tierra, más la altura a la que se encuentra desde el nivel del suelo, ¿verdad? Por lo tanto, para este caso particular, la fuerza que este satélite recibiría sería el valor de la constante de gravitación universal multiplicado por la masa del satélite multiplicado por la masa y dividido la separación al cuadrado, que sería el radio terrestre, que lo vamos a poner con mayúscula, el radio de la Tierra, más la altura sobre la que se encuentra al cuadrado. Ahora, la fuerza es la fuerza con que este objeto se siente atraído hacia el suelo. Pero de nuestra física anterior, de física básica, nuestro tema anterior, pues nosotros sabemos que la fuerza con que los objetos se sienten atraídos hacia la Tierra es el peso, ¿verdad? La fuerza de la gravedad. Si nosotros entonces consideramos que la fuerza simplemente es la masa por la gravedad, entonces si lo reemplazo en la ecuación de gravitación universal de Newton, aquí me quedaría que el peso de ese objeto, del satélite, sería masa por gravedad, y esto sería igual a la constante de gravitación universal por la masa de nuestro satélite por la masa de nuestro planeta, dividido el radio de la Tierra, más la altura sobre el nivel del suelo del satélite al cuadrado. Y si observamos esta ecuación, pues nos damos cuenta que podemos cancelar la masa de ese objeto. Y aquí tengo una expresión entonces que me define el valor de la gravedad en términos de la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, el radio terrestre y la altura al cuadrado. Vean entonces que aquí tenemos una ecuación que me define que la gravedad entonces no es constante. ¿Por qué? La constante es constante, sí. La masa de la Tierra también es constante, sí. Y el radio de la Tierra también. O sea, el radio de la Tierra no aumenta o disminuye. O sí, pues más o menos, ¿no? Porque recordemos que un efecto gravitatorio, es decir, por el hecho de que nuestra Tierra esté girando, ha hecho que la Tierra pues no sea realmente una esfera, ¿no? Entonces el radio varía, realmente varía, ¿verdad? Lo que sí puede variar es la altura. Un objeto puede estar, o alguien puede estar sobre la superficie terrestre y puede estar aquí un satélite muy grande, o podemos hablar de la Luna, ¿verdad? Cada uno va a encontrarse a diferente altura respecto al nivel del suelo. Por lo tanto, la gravedad varía respecto a la altura. Entonces ahora tenemos que tomar en cuenta que los objetos no se encuentran a la misma altura. Vamos a hacer una práctica de laboratorio en la que vamos a determinar el valor de la aceleración de la gravedad en el lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, supónganse que alguno de ustedes se encuentra en Ciudad de Guatemala, algunos se encuentran en Petén, algunos se encuentran en cualquiera de los municipios de nuestro país. Podemos determinar el valor de la gravedad mediante una estrategia, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a darnos cuenta de que dependiendo del lugar donde estemos podemos calcular un cierto valor de la gravedad. La gravedad realmente varía. No va a ser la misma aceleración de la gravedad aquí en la ciudad de Quetzaltenango donde nos encontramos a la gravedad al nivel del mar. Entonces tenemos diferentes valores de la gravedad. La gravedad varía conforme nos alejemos de un planeta. ¿Estamos? ¿Qué utilidad puede tener esta ecuación? Pues esta ecuación puede ser muy interesante para el cálculo de la masa terrestre. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se calcula la masa de los objetos? ¿Cómo es que podemos conocer cuál es la masa terrestre? ¿Cómo podemos saber cuál es la masa de la Luna? ¿Cómo podemos saber cuál es la masa del Sol? No hemos tomado el Sol y lo hemos puesto sobre una balanza inmensa y que nos marque cuántos kilogramos tiene. No es posible. Pero sí es posible utilizando matemática y en este caso pues la física traducida a matemática. Si nosotros tomamos el valor de la aceleración de la gravedad sobre el nivel al nivel del mar, que es de 9.806,
metros sobre segundos al cuadrado. Sí, el valor de la aceleración de la gravedad. Tomamos que el radio terrestre es de 6.000. Siempre se me olvidan los demás detalles. Entonces, disculpen ustedes que tengan que regresar a revisar. El radio terrestre ya se ha calculado con bastante exactitud y también con geometría. Vamos a ver si la encuentro por acá. Aquí está. La masa de la Tierra es de 5.98. No, masa de no. Estoy buscando el radio terrestre, perdón. Vamos a ver. Constante, aceleración, masa de la Tierra. No puede ser que no tenga el radio de la Tierra aquí. Bueno, entonces ustedes van a disculpar lo que voy a hacer, pero voy a ir a buscarlo en un libro. No estoy muy seguro, creo que es de 6.370 por allí. El valor de la aceleración del radio de la Tierra. Vamos a ver. Recordaba que lo tenía por acá. Bueno, vamos a buscarlo y ahorita les digo cuánto es. Sí, el radio es de 6.370 kilómetros. 6.370 kilómetros. O sea, que podríamos aproximar esto como 6.370 por 10 a la 3 o 6.37 por 10 a la 6 metros. Ahí está. Ese es el radio promedio de la Tierra. Como se les mencioné hace un momento, la Tierra es un geoide realmente. Y si quitamos o tomamos en cuenta todas las variaciones de su altura debido a los océanos y debido a las montañas, pues tenemos aquí una variación enorme. Pero el radio promedio de la Tierra se toma como 6.370, más o menos. Y si suponemos que estamos a la altura de nuestro planeta, estamos sobre la superficie terrestre, entonces la altura sería 0. Y entonces aquí me quedaría que la ecuación sería la constante, el valor de la aceleración de la gravedad, la constante, la masa de nuestro planeta, dividido el radio de nuestro planeta. Y con eso puedo determinar entonces la masa de nuestro planeta, porque simplemente sería el valor de la gravedad por el radio dividido la constante de gravitación universal. La constante, la aceleración de la gravedad sería de 9.806 metros sobre segundo multiplicado por el valor del radio terrestre, que es de 6.37 por 10 a la 6, y dividido esto entre el valor de la constante de gravitación universal, que ya vimos que es de aproximadamente 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y esto me da... Solo que el radio es al cuadrado, disculpen ustedes, miren. Ahí está. Me dice que la masa de la Tierra, bien, es de 5.965 por 10 a la 24 kilogramos. Con estos valores, usando un valor de la gravedad muy... pues tal vez con pocos decimales, también usando la constante de la gravitación con pocos decimales, hemos determinado que la masa de la Tierra es de 5.965 por 10 a la 24 kilogramos. Un valor muy cercano al valor aceptado en la actualidad. Les muestro un cuadro en el que tenemos los datos aceptados actualmente sobre masas y radios de objetos. En este caso, vean, datos planetarios útiles, me he sacado del libro de Serway. Si observamos la Tierra, el valor de su masa está aceptándose actualmente en 5.97 por 10 a la 24. Y observen que a mí me salió 5.965 por 10 a la 24, un valor pues bastante bueno, utilizando datos básicos. Y aquí tenemos bastantes masas de diferentes objetos. Estos se miden de acuerdo a datos, a los efectos que generan en objetos alrededor de él. Estos me permiten determinar, por ejemplo, hay muchas misiones espaciales que han sido lanzadas, por ejemplo la Voyager. Las Voyager se lanzaron en diferentes direcciones para que fueran a explorar el universo. Actualmente están en el borde de nuestro sistema solar. Llevan muchísimos años volando. Pueden investigar, busquen Voyager, así como se escucha. Si les da curiosidad, Voyager 1 y 2 son dos misiones espaciales que fueron a explorar nuestro sistema solar. Tomaron fotos muy buenas sobre los planetas. Y los datos de mediciones de fuerzas que sintieron o efectos gravitatorios que sintieron cuando pasaron muy cercanos a esos planetas, pues permiten mejorar los datos de masas, de radios de ciertos planetas.
Entonces vean que tenemos el de Mercurio, 3.30 por 10 a la 23. Venus, que es 4.87 por 10 a la 24, 5.97 por 10 a la 24. Marte, vean, que es un poquito más liviana que la Tierra. Luego viene Júpiter, que es muchísimo más masiva. Saturno, que también es masivo. Urano, Neptuno, Plutón, incluso la Luna, ¿vean? Y el Sol, 5 por 10 a la 1.989 por 10 a la 30. Imagínense qué cantidad de decimales. Y aquí tenemos una notita, ¿no? En agosto del 2006, la Unión Astronómica Internacional adoptó una definición de planeta que separa a Plutón de los otros 8 planetas. Ahora Plutón se define como un planeta enano, entre comillas, como el asteroide Ceres. Resulta que hay muchas teorías que dicen que Plutón no es un objeto que sea de nuestro sistema solar. Observen que los objetos nuestros planetas van aumentando de tamaño conforme conforme nos vamos alejando de la distancia del Sol. O aumentando la distancia desde el Sol. Pero Urano cambia eso, ¿no? Perdón, Plutón cambia eso. Plutón pues tiene una masa relativamente pequeña y que se encuentra en el borde de nuestro sistema solar. Se supone o se cree, en algunas teorías se afirma que cuando Plutón pasó cerca, bueno, cuando nuestro sistema solar pasó cerca de un otro sistema solar, pues el efecto gravitatorio que nuestro sistema solar le generó a Plutón lo atrajo y se lo robó a otro elemento. Posiblemente, pues, Plutón era un planeta solitario que estaba vagando por el universo y cuando pasó cerca de nuestro sistema solar, pues los efectos gravitatorios de todo nuestro sistema solar en conjunto le generó una atracción y se acopló a nuestro sistema solar. Son algunas de las teorías, ¿no?, que se tienen acerca de Plutón. Tenemos aquí los radios, vean, tenemos el periodo de revolución que se refiere al tiempo promedio que tarda en girar. Vean nuestro planeta, ¿dónde está? Aquí está. 3.156 por 10 a las 7 segundos, ¿no? Es el tiempo que tardamos en dar una vuelta. Tenemos la distancia media desde el Sol, y vamos a ver por qué dice media, ¿no? O sea, nuestra distancia no es la misma. Vamos a ver más adelante eso. Y por aquí una constante que se conoce como constante de Kepler. Vamos a ver más o menos. Vean que los valores de las constantes son muy parecidas. 2.96, 94, 97, 95. Son valores muy, muy cercanos. Entonces acabamos de aprender que la gravedad varía con respecto a la altura sobre un objeto masivo. Un planeta, un asteroide, una luna, lo que sea. Hagamos nuestro ejemplo número 2 del día de hoy. Este problema dice así. Una estrella de neutrones típica, las estrellas de neutrones son un tipo de estrella que existen en nuestro universo. Puede tener una masa igual a la del Sol, pero un radio de 10 kilómetros únicamente. Y vean con que decir únicamente y vamos a ver por qué. Inciso A. ¿Cuál es la aceleración gravitatoria en la superficie de una estrella de estas? Inciso B. ¿A qué velocidad se movería un objeto si cayese desde el reposo a una distancia de 1.20 metros en una estrella así? Si es que se pudiera hacer ese experimento, ¿no? Tenemos entonces una estrella de neutrones. Y según lo que el problema nos dice, pues esto tiene la misma masa que la masa del Sol. Pero su radio es simplemente de 10 kilómetros. Y simplemente 10 kilómetros porque vean que nuestro planeta tiene 6.370 kilómetros. Y 10 kilómetros es pequeño comparado con el radio de nuestro planeta. La masa del Sol, según lo que vimos hace unos momentos, es de 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Entonces, la masa del Sol es de 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. El problema quiere que determinemos cuál es el valor de la aceleración gravitatoria en una estrella de ese tipo. Entonces, determinemos aquí el valor de la aceleración de la gravedad. La gravedad estaría, según lo que aprendimos ya, es la constante de gravitación universal por la masa del objeto dividido el radio más la altura desde la superficie, pero como estamos sobre la superficie, simplemente sería el radio de este al cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedaría simplemente que 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, multiplicado por el valor de la masa, que es de 1.989 por 10 a la 30 kilogramos, y todo esto dividido entre el radio de la estrella, que son 10 kilómetros. 10 por 10 a la 3 metros al cuadrado. Y determinemos cuál es el valor de la aceleración de la gravedad.
Vamos a ver, me quedaría entonces 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 1.989 por 10 a la 30 y dividido entre 10 por 10 a la 3 al cuadrado. Y me queda que el valor de la gravedad es de 1.327 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. Vean qué cantidad de aceleración. Esta aceleración me está diciendo que su velocidad aumenta, vean, es por 10 a la 12. Eso significa que su velocidad cambia de 0 a cerca de 1.300 billones, vean, 1.300 billones de metros sobre segundo en un segundo. Su velocidad cambia de 0 a 1.327 billones, ¿sí? Billones de metros sobre segundo en un segundo. Es una barbaridad. Entonces aquí hemos calculado ya el valor de la aceleración de la gravedad sobre ese objeto. El problema me dice, ¿a qué velocidad se movería un objeto si cayese desde el reposo a una distancia de 1.20 metros, 1.20 metros en una estrella así? Si se suelta desde el reposo, entonces la velocidad inicial sería 0. La altura sería de 1.20 metros, o la distancia. La velocidad final no la conozco. El tiempo que tarda en caer, pues tampoco lo conozco, pero el valor de la aceleración sí lo conozco. En este caso sería de 1.327 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. El problema es a qué velocidad. Pues determinemos la velocidad final. Tenemos una ecuación que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En este caso, como la velocidad inicial es 0, me quedaría que la velocidad final estaría dada por la raíz cuadrada de 2 veces el valor de la aceleración, en este caso por la altura. Por lo tanto, la velocidad final sería la raíz cuadrada de 2 veces el valor de la aceleración, que es este de 1.327 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado por el valor de la altura, que es de 1.20 metros. Vean, 1.20 metros es más o menos como que ustedes extendieran su brazo y soltaran un objeto. Fácilmente podemos determinar la velocidad con la que caería aquí en la Tierra. Veamos a qué velocidad caería en una estrella de neutrones. Aquí me quedaría entonces la raíz cuadrada de 2 por 1.327 por 10 a la 12. No 2. Uy, no, pero... Ahí está. Por 1.20. Ahora sí, la velocidad sería de 1.785 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Pasémoslo a kilómetros. Estaríamos hablando de 1785 por 10 a la 3 kilómetros por segundo. 1785 kilómetros por segundo, imagínense. ¿A qué rapidez? ¿A qué rapidez? 1785 kilómetros por segundo. Es una barbaridad de distancias, ¿no? Desde el lugar donde nos encontramos a Quetzaltenango hacia la ciudad capital, que es Guatemala, hay aproximadamente 200 kilómetros, ¿no? 200 kilómetros. Entonces, 1785, pues podríamos decir que redondeado, pues son 1800 kilómetros. Eso significa 1800 kilómetros, que si dividiéramos esa distancia entre 200, estamos hablando de 8. O sea que podríamos ir y regresar desde Quetzaltenango hacia Guatemala 8 veces en un segundo. En un segundo. Una rapidez enorme, una barbaridad de distancia, de velocidad, perdón. Entonces, pues yo espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Espero que les haya traído el tema. A mí me gusta mucho todo esto. Hay un libro muy bueno, se lo recomendaría. Se llama Las matemáticas del universo. Sería muy bueno que lo leyeran. Dan mucha información acerca de todo, cómo funciona nuestro sistema solar. Hablan sobre los anillos de Saturno, hablan sobre Plutón, hablan sobre una regla bien interesante que la vamos a ver más adelante, sobre cómo nuestro sistema, a pesar de ser caótico, parece que sigue un orden, ¿no? Entonces, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho y nos miramos en nuestra siguiente sesión. Que estén bien. Audio Jungle.